Buenas tardes, amigos. Improvisando el escenario en este jueves 15 de septiembre de 2022. Hoy tocaremos el tema que es continuación del día pasado y leemos desarrollo del filum. El día pasado vimos cómo se concretaba el filum que posiblemente, quizás, somos. Hoy vamos a ver su futuro a corto plazo. Antes saludamos a Humberto Estella. Hola y un cordial saludo. A Margot Rodríguez Gómez. Hola, buenas tardes a todos, nos dice. Juan Antonio, saludos Fernando y buscadores desde Santa Pola. Shuga, que dice hola Fernando y amigos buscadores, buscadoras. Buenas tardes a todos. Y Claudia Barba, hola amigos buscadores. Y Aina Canet, buenas tardes a todos. Bueno, pues buenas tardes. Aquí son buenas porque no hace excesivo calor. Hay incluso nubes. Matías, hola buscadores, nos dice. Y en breve empezaremos con nuestra sesión de hoy. Hernán Torres, hola Fernando, hola amigos todos. Quiero deciros que estoy en pleno cambio informático. He tenido que cambiar la pantalla y el ordenador. Y eso me ha dado problemas que todavía no están plenamente solucionados. Por eso quizás el tema de hoy va a ser un poco improvisado. No me ha dado tiempo a ver si así se ven o no los gráficos. Me parece que no se ven, pero he cambiado la situación y tendré que acercar el gráfico a mano a la pantalla para que se vea bien el concepto que quiero explicar. Bien, pues ya disculparéis, pero por motivos ajenos a mi voluntad he tenido que cambiar la ubicación del ordenador y de la pantalla y eso me ha quitado espacio de fondo, con lo cual pues estoy más aprisionado entre mis artilugios. Bien, pues ya son las 8, así que vamos a empezar enlazando con lo que dijimos el día pasado. El día pasado concretamos de una manera orientativa, bastante aproximada y siempre basado en indicios de que el filum sería del orden de 12.000 millones de personas, de humanos. Al poco de hallar este dato, se hizo evidente que si la humanidad se acerca al volumen del filum, cuando muera el último que ha bajado, arriba están todos abajo y arriba no hay nadie para bajar. Eso implicaba que posiblemente tenía que haber un desastre natural, pero un desastre natural de tamaño cósmico, porque debía desaparecer más de la mitad de la población. Y eso no se consigue ni siquiera con una guerra mundial. Mirando en la red, se sabe que en la Segunda Guerra Mundial, que fue la más cruenta de las habidas, murieron entre 50 y 100 millones de personas. Si tomamos la media 75 millones, eso es el 1% de la población actual. Quiere decirse que ni siquiera una guerra tercera mundial de las características de la segunda puede provocar semejante mortandad. Tendría que ser una guerra, pues quizás nuclear, y llevarse por delante a más de la mitad de la población. Eso es una catástrofe, desde luego, tremenda. O bien un meteorito que impactase en la Tierra y se llevase por delante al 90% de la población. Eso era una intranquilidad que me ha estado acompañando todos estos años hasta que en mayo de 2021 conseguí nuevos datos. Porque hasta ese momento la información que yo os he presentado y que yo tenía es que la población de la Tierra era de este orden, un crecimiento
y ya pues en el año 1950 estaba del orden de 4.000 millones de personas. Y si era solo esto, pues se podía pensar que iba a seguir creciendo indefinidamente, y así pues algunos tenían preocupaciones por si la Tierra podría dar de comer a tanta gente. Pero en mayo de 2021, hace 1 año y 3 meses, una persona, hablando de la situación de la pandemia, sacó este dato. Este dato y todos los que voy a dar están en el informe que está en la descripción del vídeo, que estará. Todavía no he podido ponerlo por falta de tiempo. Pero si veis aquí, las poblaciones en 2013 y en 2020 o 2019, pues son estas de aquí. Y se ve un aumento, pero el aumento es cada vez más pequeño. Aquí es del 1,19%, del 17, 1,16, 14, 12, 10, 8. Y este posiblemente será 6 y no 5, porque en mayo o abril de un año las estadísticas del año anterior no están perfectamente completadas, no están actualizadas, faltan datos y por tanto este dato aumentará. De manera que, pero ya se ve solamente mirando este cuadro que los aumentos van disminuyendo. Bien, pues la manera de analizar una función que varía con el tiempo es la hoja de cálculo Excel, cuyos gráficos aportan mucha luz. Y entonces, llevando estos datos, los del gráfico, a una tabla Excel, se obtiene esta gráfica. Las cifras anteriores puestos en gráfico son estas de aquí. Pero fijaros que la escala es de 78.000 a 85.000. Y claro, ver esta gráfica en un eje que empieza por 78.000 y que baja hasta 0, no da una idea exacta del problema real, de la situación real. De forma que entonces lo que hice fue cambiar los ejes y hacer que fuera no de 71 a 78, sino de 0 a 80. Y entonces se obtiene esta otra gráfica. Y ya se ve que la bajada es muy lenta, pero es bajada. Y los ejes son de 0 a 90.000. Esta es la situación. Esta es la situación de cómo va variando la población de la Tierra. Cómo va variando el aumento, la variación de la población de la Tierra. El dato que nos interesa es la población. Y la población va variando según esta gráfica. Empieza por 7.100, va aumentando, son los datos del cuadro, va aumentando y llega a 78.000, 77.000 y pico. En el año 2019. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerla en un eje que empiece de 0. Y entonces se obtiene los gráficos, las primeras cifras de este gráfico. Estas de aquí. Estas de aquí. He ajustado una línea de tendencia, que es la línea que mejor se ajusta a los datos observados reales. Y esa línea de tendencia la he hecho que sea un polinomio del grado más pequeño posible. Y es de segundo grado. O sea, una ecuación cuadrática. Y entonces están los datos aquí y la línea de tendencia que está proyectada hacia adelante. Y esa línea de tendencia dice que hasta el año 38 se alcanzará un máximo y que ese máximo será de orden de 10.000 millones. Aquí. Repito que estos gráficos los tenéis en la descripción del vídeo.
Bueno, esto es tranquilizante porque no hace falta ningún cataclismo, ninguna guerra nuclear, ningún desastre mundial para que la población disminuya. La población disminuirá por sí sola en las circunstancias en que estamos en 2022. Es decir, suponiendo que todo sigue igual. Haciendo lo mismo, ajustando una línea de tendencia, polinomio de segundo grado, a las variaciones, se observa, se tiene una idea más concreta de que las variaciones de la población son cada vez más pequeñas, va aumentando, va variando, va incrementándose el número, pero cada vez las variaciones son más pequeñas. Y llega un momento aquí que se reducen a cero, es decir, que no hay aumento. Y a partir de ahí, las variaciones son negativas y por tanto serán disminución. Esto, al que sepa estadística, matemáticas y Excel, le va a resultar muy evidente. Quizás a otros pues, les pueda inducir un poco de duda, pero no tiene duda. La única posibilidad de duda o error son los datos de la primera tabla. Y por eso lo que he hecho ha sido confirmar por otra fuente que los datos de la primera tabla son correctos, porque en base a ellos está hecho todo el desarrollo de gráfica y de cálculo. Y mirando, y esta operación la podéis hacer todos, mirando en Google con población mundial y después el año, población mundial 2013, 2014, 2015, etcétera, del 2013 no da. Por eso no está el 2013, porque no da datos. Por lo que sea, no los da. A mí no me ha dado. Pero si os da a vosotros, pues es estupendo. Y entonces se obtienen estos datos. Estos datos coinciden con un error de 40 millones de habitantes que es constante en todos los años. Cuando digo constante, me refiero 40, 41, 33, 34, 37, 40, 41. Esto significa que de doble partida, los datos del primer cuadro que vimos anteriormente son correctos, puesto que, por otro lado, se obtienen prácticamente las mismas cifras. Y sería más posible variar o tener variaciones si un año fuera más, otro año fuera menos, pero se mantiene una disminución permanente, según estos datos, de alrededor de 40 millones de habitantes. Y 40 millones en 7.400, pues es un porcentaje insignificante. Pero además, como es uniforme la disminución en todos los años, significa que la curva y las curvas y las predicciones y las extrapolaciones van a dar prácticamente el mismo resultado. De manera que podemos avanzar que el film se mantiene, pero cada vez bajan menos, hay menos habitantes en la Tierra y va a llegar un momento en que el aumento se anule y ese aumento se va a anular hacia el año 2045, es decir, dentro de 23 años. Y a partir de ahí, los aumentos serán negativos y, por tanto, serán disminuciones. Y lentamente disminuirá, en las condiciones actuales, disminuirá el número de habitantes de la Tierra. De manera que no tenemos que preocuparnos por aquella gráfica que hemos visto al principio de una curva exponencial que crece de forma rápida y alarmante, porque la Tierra, ella sola, se regula y se mantiene en un límite del orden de 9.000 personas en la Tierra, lo cual significa que todavía habrá 3.000 del mismo filum, esperando bajar. Bien, pues esto es lo que quería comentar hoy. No hay que preocuparse, por eso os he hablado de la preocupación que yo he tenido, relativa, porque he dicho, bueno, pues ya veremos.
no va a tocarnos a nosotros, en ningún caso, no va a tocarme a mí, pero podría tocar a mis descendientes. Y como ya no, el próximo día intentaremos ver un poco más allá y tratar de hacer una previsión de cuál puede ser el futuro ya a más largo plazo. Porque por ahora, puesto que el futuro sería 2045, es decir, dentro de 23 años. Muchos ya no estaremos aquí, otros sí, ¿eh? Y por supuesto nuestros hijos y nuestros nietos. Pero se trata de ver qué puede pasar más allá de 2045. Y esto no solo por curiosidad, sino porque conviene tenerlo todo atado y bien atado, que decía el otro, ¿no? Y no lo dejó bien atado. Pero conviene, pues, estar al tanto de las cosas y saber nuestro pasado, nuestro presente y, si se puede, nuestro futuro. Bien, pues ya no tengo más temas, no tengo más diapositivas ni más gráficos, así que empezamos con las preguntas que se os ocurran de este o de otros temas. Vaya. Bueno, pues veo que ha habido un ligero problema con el sonido. Voy a ver desde cuándo ha sido. De cachis. Vamos a ver. Yo aquí puedo hacer muy poco ya por el sonido, porque esto lo manda YouTube. El autor no tiene capacidad de aumentar el volumen o no aumentarlo. Así que trataré de solucionarlo con los subtítulos. Yo siempre, en cuanto aparecen los subtítulos, los corrijo para que estén fielmente representado lo que se dice, lo que he dicho y lo que decís vosotros en las preguntas. Y pues si no se oye bien, en los subtítulos se verá el texto. Dice Juan Drisus, veo que tuvo problemas, a veces pasa, técnicos, conexión. Dice Arwen, falla el audio, Fernando. Y luego Margot dice, ya se oye bien, ya se escucha bien, Susana, ya está arreglado, Antonio Cámara. Esperemos que haya sido poco tiempo, pero en este tiempo que falle el sonido, mirad los subtítulos porque ahí estará lo dicho. Margot, otra vez mal, vuelve a oírse mal otra vez. Acabé de llegar, profesor, el audio está mal, sigue el fallo, audio con problemas, minutos bien, ahora se oye de nuevo bien. Buenas tardes a todos los buscadores, dice Carmen Martín. El tucán volador, lo repetiremos, no hay lío. Dice Hansel, ya preguntando, ¿qué maestro griego es el que habla del filum? Ninguno. Maestro griego, ninguno. El filum, ya os lo dije, me vino a través del doctor Cabrera de Arquea, descubridor de las piedras de Ica, en Perú. Me vino la idea del filum, porque él lo aplicaba a la humanidad que había vivido en tiempo de los dinosaurios, según las piedras. Las piedras que son auténticas, no son una falsificación. Las han llevado a universidades y a laboratorios para que las vean expertos y tienen la pátina, cubre el grabado, de forma que eso no se puede falsificar. En las falsificaciones que ha habido sobre piedras, por ejemplo, pues
osarios, piedras que se han falsificado, pues claro, al falsificar tejas, al falsificar y rascar, se rompe la pátina, no sé cómo se dice, se rompe la pátina del tiempo y se ve que está recién hecho, que está el material al aire. Bueno, pues no, las piedras de Ica, la pátina está recubriendo el grabado, de forma que son auténticas. Pero el doctor Cabrera fue el que habló primero del filum de aquella humanidad no prehistórica, sino de miles de años atrás. De forma que Hansel, ningún maestro griego habló del filum. De nuevo se oye bien, dice Suga, ahora todo bien, pues ya se ve que ahora se oye muy bien, ha sido algo raro, ahora se escucha bien, Claudia. Bien, pues todos ya, dice Aina, creo que es cuando acercabas el texto. Ah, demonios, puede ser. Si yo estoy hablando normalmente y acerco el texto, es posible que con ello esté tapando el sonido. Si ahora se ha oído mal, pues es que efectivamente es por acercar el papel a la cámara, ya que la cámara es cámara y sonido. Dice Miguel Ángel Medrano, el audio se ha ido por un instante, pero en general todo bien. Tengo la seguridad de que el planeta Tierra maneja por sí misma un equilibrio, si existiera riesgo de sobrepoblación. Y sigue, algunos por intereses manejan conceptos alarmantes, pero considero que debemos estar tranquilos, efectivamente, porque no nos tocará a nosotros. No, ni a nadie, según los datos que se derivan de esta comprobación que hemos hecho aquí, pues no le tocará a nadie porque no se llegará a la población del planeta, no llegará a ser igual al filum, que son 12.000 millones de personas. Dice Margot, pero ahora se oyó bien. Bueno, pues que todo el problema haya sido la variación, el empeoramiento del sonido cuando quizás acercaba el papel, el gráfico, a la webcam para que se oyera mejor, para que se viera mejor. Dice Claudia, supongo que quiere decir, Claudia, muy claros los gráficos. Una gráfica es muy claros, eso es. Sí, hay una autorregulación. Esta es la palabra correcta para definir lo que pasa. Y es que tenemos que hablar, para entender un poco mejor de el fenómeno de lo que pasa en la Tierra, todo depende de las condiciones higiénicas y económicas de la nación. Hablemos de una nación, porque no puede compararse la situación global de, por ejemplo, pues Francia con un país de África del Sur, donde las condiciones, pues, de todo tipo, humanas, son muy distintas. Según la cantidad de médicos, según el cuidado que se pone en la elaboración de los alimentos, según la salubridad de las aguas, según la salubridad de las habitaciones donde viven las personas, pues sucede que la vida es más penosa o más agradable y fácil. Y en función de eso, pues las personas viven más y con más salud o con menos salud. Ya dijimos que allá por 1850 empezó a haber denuncia o se empezaron a fijar las autoridades en que las condiciones en que vivían los habitantes del mundo en aquel entonces eran muy penosas. Y entonces empezaron a mejorar.
Les llevó 100 años, hasta 1950. De 1850 a 1950 les llevó 100 años el conseguir dar la vuelta a la situación. Eso en el primer mundo. En otros continentes, en otros países, ni siquiera se ha conseguido eso plenamente. Y se vive en circunstancias peores. Bueno, pues en una nación la mortalidad, tanto infantil como de mayores, como la vida media, depende de las condiciones en que se vivan en ese país. Y por tanto, la población va a depender de esas condiciones. A nivel mundial, es la suma de todas las naciones, que somos unas 200 o alguna más, y eso tiene su propia dinámica. Y la dinámica es que cuando hace falta que los hijos trabajen para ayudar al padre en las labores de la casa, se tienden a tener muchos hijos, que era la situación que había en España. Yo puedo hablar de la de España, que es la que conozco, allá por 1890. En el cambio de siglo, cuando se empezó el siglo XXI, el siglo XX, era normal tener más de 6 hijos, entre 6 y 12, y que nadie se exagere. Luego pondré un ejemplo. Y claro, ¿por qué? Pues porque los hijos ayudaban al padre y las hijas ayudaban a la madre a llevar la casa, porque si había muchos hijos, pues había que preparar comida y ropa para muchos. Y entonces se tenían muchos hijos. Pero cuando la vida mejora, el nivel de vida aumenta y la gente se vuelve, como si dijéramos, más cómoda, o las condiciones de vida cambian y ya no hacen falta que al padre le ayuden los hijos, porque el padre, con su trabajo en algún sitio, tiene suficiente para sacar adelante la familia. Y entonces los hijos disminuyen. Y las sucesivas generaciones van teniendo cada vez menos hijos. Hasta el momento de que ahora, pues hay matrimonios o parejas que no tienen hijos y hay quienes tienen 1 o 2, y tener 3 ya es bastante. Y tener 6 es una excepción y nadie tiene 12 hijos. Quiero ilustrar esto con un ejemplo. Mi abuela materna, tuvo 17 hijos nacidos, de los cuales 4 murieron y vivieron 13. Mi madre tenía 12 hermanos, ella y 12 más, 13. Y esa generación, la generación de mi madre, los primos, o sea, hijos de hermanos, los primos hermanos eran 76, porque mis bisabuelos tuvieron también 13 hijos. Mi abuela era la hija mayor de esos 13 y a su vez tuvo 13 hijos. Y en esa generación eran 76 primos. Una generación después éramos ya 36 primos. Yo, por parte de madre, tengo 35 primos. La generación siguiente, 18 primos. Y la siguiente parece que serán 9. Es decir, que a cada generación que pasa, en mi familia, que es un ejemplo, se divide por 2 el número de habitantes. Esto no va a ser general, pero da una idea de que han cambiado la situación y explica quizás por qué hace 3 generaciones el crecimiento demográfico era muy grande y en la siguiente generación, en la de los nacidos en torno al año 2000, pues de ninguna manera se va a dar esa situación. De forma que las condiciones de vida hacen que no haya tanta población generándose en cada generación. Así como dijimos que en la antigüedad
en esa generación del menos 700 al 1450 había 5 generaciones por siglo, actualmente, en la generación actual, los que estamos ahora viviendo, todos tenemos 3 generaciones por siglo. Haced la prueba. Apuntad en un papel la edad en que nació vuestra abuela y vuestro abuelo y sacar la media. Vuestro padre y vuestra madre y sacar la media. Vosotros y vuestra pareja y sacar la media. Y luego, ¿cuándo nació el hijo central? No el primogénito ni el último, sino el central. Y comprobaréis, mirando esas medias, que están separadas por 30 años. Aproximadamente. 30 años. Lo cual significa 3 generaciones y 1/3 por siglo. No las 5 generaciones de hace 2000 años. La gente ahora vive más tiempo, pero tiene menos hijos. Y por tanto, la población crece a mucha menos velocidad que antaño. Dice Miguel Ángel Medrano, algunos por intereses manejan conceptos alarmantes, pero considero que debemos estar tranquilos. Sí, ya lo he leído, porque no nos tocará a nosotros, efectivamente, ni a nadie, Miguel Ángel, ni a nadie. Ahora ya parece que se oyó bien. Muy claros los gráficos, dice Claudia. Y Sonia dice, hubo interferencia en los 2 celulares y en la computadora. Pensé que era el celular con que estaba conectada, luego me di cuenta de que era del otro celular también. No creo que tenga por aquí mi... Está apagado, mi celular está apagado. Está aquí, como siempre, pero está apagado. Lo tengo siempre apagado prácticamente. Por celulares no creo. Quizás el acercar la hoja a la pantalla ha interrumpido el sonido por un tiempo. Dice Hernán Torres, y los países como China y la India, su población seguiría creciendo exponencialmente, ¿no? Yo creo que, vamos a ver, China hace ya tiempo obligó a sus habitantes a tener un hijo. Llevó la política de un hijo. Y he leído que recientemente, hace pues como 1 o 2 años quizás, ha abierto la mano y ha recomendado que tengan 2 hijos. Y la población se niega a obedecer y a tener 2 hijos. Quizás se han acostumbrado a tener un hijo y ahora va a costar levantar esa media de hijos por pareja. ¿Por qué? Pues porque yo siempre he dicho que los hijos son un ancla. Un ancla que cuando tienes el primero, te atan a tierra y te atan a la ciudad donde vives. Y te impiden muchas cosas porque hay que estar con ellos permanentemente. Cuando tienen 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no se les puede dejar solos. Uno de los 2 tiene que estar con ellos. Y si está uno, pues el otro no tiene la libertad de hacer planes con su pareja y marcharse a París. De forma que los hijos son un ancla. Compensan. Para el buscador, compensan mientras son pequeños y cuando son mayores. Pero no se puede negar que hasta que no tienen 16 años, esos 16 años son una ligadura, una atadura que te impiden hacer planes agradables. Y por eso, pues hay quienes dicen, no, yo tener hijos sí, pero después. Para mí que eso es malo porque pueden acostumbrarse a la comodidad y que al final se eviten los hijos. Y eso es vivir menos. Yo al buscador no le recomendaría que tuviera a los hijos tarde, sino que los tenga cuanto antes y que pase el mal trago y que al buen tiempo buena cara, que disfrute con ellos y entonces no serán tan ancla
como lo serían para otra persona que no tuviese esa intención. Pero es un hecho que cuando uno se acostumbra a la vida fácil y a ser, digamos, como solteros casados, pero solteros, con esa libertad de poder hacer y vacaciones y irse a donde quieran, pues entonces cuesta aceptar el tener hijos. Y en China me parece, Hernán, que están en esa situación. De la India no te puedo decir, de la India no lo sé, porque tampoco tengo información de todo el mundo. Pero la China dudo mucho que haya estado creciendo exponencialmente con la política de un hijo, porque supongo que sabéis todos que hay que tener 2,1 hijos por pareja de media nacional para que se mantenga la población, para que se mantenga, no para que crezca. En todo caso, crecerá por inmigración, pero no por aborígenes de la nación. Y el 0,1 es por la defunción que puede haber entre recién nacidos. De manera que con una política de un hijo, China, en todo ese tiempo que la ha aplicado, ha disminuido su población. No ha seguido, no ha mantenido siquiera la población actual, sino que se ha disminuido. Y ahora, si remontan y aceptan tener 2 hijos, pues entonces lo que harán será mantener. De forma que el crecimiento llegará un momento en que se estanque y que disminuirá. Lo que vamos a ver el próximo día es qué ocurrirá a partir de ese momento, o qué puede esperarse, o qué opciones hay para la población a partir del año 2045. Pero eso, desde luego, lo tengo que ver porque no lo he visto. Y será el próximo día. Dice que la computadora, dice Sonia, también tenía interferencias. Puede ser, puede ser. Lo que sí sé es que aquí en YouTube no tengo o no conozco formas de evitar eso. Lo que sí tengo es una indicación de el sonido cómo va, de si yo hablo en voz baja o hablo fuerte, pero no tengo forma de variar eso. Dice Hansel, la revolución de los anticonceptivos en los 60 y 70 ha contribuido mucho. Sí, sí, pero no solo eso, porque en los 60 y en los 70 ya estaba funcionando el que no hacía falta que los hijos ayudaran al padre a sacar el jornal de la familia. Esto era más cuando se trataba de una sociedad agrícola como la que ha sido siempre desde los comienzos del tiempo, que la riqueza se obtenía de la tierra. Y para trabajar la tierra hacían falta brazos de hombres y por tanto hijos. Y ya en los 60 y 70, pues no hacía falta que los hijos ayudaran al padre en su trabajo. Incluso se ha dado un fenómeno opuesto, y es que el padre que tenía un negocio, aunque fuese una tienda de ultramarinos, y que ha hecho dinero con esa tienda de ultramarinos durante 40 o 50 años en que ha estado atendiéndola, ha podido dar estudios a sus hijos. Y quizás ninguno de los hijos ha querido continuar con el negocio del padre. Y el negocio se tiene que cerrar. O se vende o se tiene que cerrar. Pero venderlo es difícil. Y si se vende, se venderá a unos chinos. Hernán, se venderá a unos chinos que están en una generación en que están dispuestos a sacar adelante a su familia a base de trabajo. Los europeos, los españoles, ya han pasado esa etapa. Esa etapa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hay más unión familiar, la nación crece, pero como inconveniente, pues que el trabajo es duro y que un negocio abierto al público tiene
muy poca libertad, porque solo tiene de libertad los sábados por la tarde y los domingos. Los demás días hay que estar al pie del negocio. Y eso, pues, muchas generaciones jóvenes no les gusta. Bien, Jimmy nos dice que el tema es ecología de la población. Sí, puede llamarse así. El futuro de la población. ¿Cuál es el futuro? Pero claro, hablando de población, lo que no hablamos aquí es de cada país en particular, porque esos son estudios que no se pueden hacer en plan general. Bien, pues veo que no hay más preguntas. Dejaré un minuto a ver si surge alguna pregunta nueva. Lógicamente, estos temas, como son nuevos, no pueden tenerse preparadas preguntas. Dice Claudia, se acabó casi la industria nacional. Hoy hace mucho es made in China. Sí, esa es otra pega al crecimiento de la población. Yo he vivido esa tendencia a sacar las cosas, la fabricación de temas no muy cualificados, incluso cualificados, a allá donde es más barato, a China, Taiwán, México. Y claro, eso perjudica al país europeo, al país del tercer mundo, perjudica a sus habitantes, porque le restan puestos de trabajo. Se resuelve de una u otra forma, pero eso también opera en contra de las familias muy numerosas. No hace falta la ayuda de los hijos para sacar adelante el hogar. Dice Juan Antonio, creo, ¿con qué intervalo aproximado de tiempo vuelve a bajar el que decide bajar? No tengo claro si espera a su turno en el filum, cuánto tiempo en años puede tardar en bajar. Sí, tiene que esperar a su turno. No se puede saltar turnos. Las oportunidades para todos son iguales. No hay enchufe, yo quiero bajar y bajo. No, hay que esperar. Y tampoco eso es... hay una cosa, Juan Antonio, y es que las cosas de la dimensión superior conviene juzgarlas con criterios de la dimensión superior. Y si lo juzgas con criterios meramente humanos de la mente inferior, previsiblemente no acertarás. Tienes que tener en cuenta lo que vas a sentir estando allá para comprender que, por un lado, no vas a tener ningún empuje para bajar porque ya se está divinamente. Y nunca mejor dicho. Pero te darás cuenta de que tu conveniencia es bajar a aprobar las asignaturas pendientes. Y por tanto querrás bajar cuando te llegue el turno, porque se sigue o se puede seguir el orden en el que uno está. Es como si estuvieras en una fila, en una larga fila, y cuando te toca, pues es tu tiempo para elegir. Siempre con una variación posible. No me ha dado tiempo por estos problemas que he tenido, que han sido monstruosos, de ordenadores y pantallas, para concretar bien cuáles serían los tiempos de bajada de cada reencarnación. Ya sabemos que una fue del menos 700 al 1450, pero falta por concretar las siguientes al 1450 y también hablar de las que pudo haber antes del año 700, antes del cambio de era. Esos serán los temas del próximo día. Pero a partir de ahora, las que ya somos muchos, el periodo de bajada de una a otra va a ser mucho menor. Pero esa es precisamente la pregunta cuya respuesta irá el próximo día. Porque en la reencarnación que sabemos, el que bajó el año 700, luego pudo bajar
el año 1450. Luego le costaron 2100 años bajar. ¿Por qué? Porque la Tierra tenía muy pocos habitantes y fue creciendo poco a poco. Pero ahora tiene 5.000, 6.000, 7.000, 4.000, 3.000 habitantes. 4.000 ya en 1980, si no me equivoco. Y entonces los 12.000 del Filum van a poder bajar prácticamente, pues si contamos que se queda con 9.000, pues van a poder bajar en una generación más un tercio de generación. Y como va a haber 5 generaciones por siglo, pues no voy a hacer el cálculo de memoria porque no podría acertar, o podría no acertar seguramente, pero muchas menos años que los 2.100 años que le costó a aquella generación de maestros aquí y aquí. De forma que el tiempo que se pasa ahí arriba se acorta también geométricamente, exponencialmente. Pero déjame que te responda el próximo día, Juan Antonio. Sí, Juan Antonio. Juan Gómez dice, yo no tengo hijos. La gente de mi edad, ya rozando los 50, no tiene o tienen uno. No creo que sea casualidad. Hay una política detrás del costo de la vida, etcétera. Sí, sí. Bueno, pues si tienes 50, eres de la generación siguiente a la mía. Nacido en Bueno, ahora no tengo ganas de hacer números de memoria porque estoy a lo que estoy. Sí, efectivamente. Ya no es habitual el tener, no ya en mi generación, los millennials, los de 1950, teníamos, yo creo que 3 hijos de media. 3 hijos era lo normal. Era muy normal tener 3 hijos. Ahora, 1 o 2. Dice Matías, ¿existiría un filum por especie o uno común? O los monos y los árboles no tienen, desde luego los árboles no tienen. Y los animales, esa es una incógnita que no está contemplada en el filum, porque no hay datos, no hay ningún dato, ni se puede obtener ningún dato, no lo veo, para poder estimar algo. De forma que un filum por especie, yo más bien creo que es un filum común y que eso es una duda que tengo y que no he preguntado porque es de curiosidad y yo preguntas de curiosidad no hago. Los animales quizás se incorporen al filum de humanos cuando estén muy avanzados y sean muy evolucionados. Pero no te puedo decir. Para mí que existe un filum común de los humanos y los animales, ahí tengo un interrogante. Si pueden incorporarse, pero serán pocos y cuando lo hacen no lo tengo contemplado. ¿Por qué una persona decide bajar como discapacitado mental o físico? Porque tiene algo que aprender. Porque tiene algo que aprender. Hansel, no te quepa la menor duda. Las circunstancias que hemos podido vivir en tiempos pasados son tan dispares y tan distantes, tan distintas, que las lecciones que tenemos que aprender, las asignaturas pendientes, son completamente diferentes. Y ahí puede haber perfectamente personas que tienen que aprender algo. Incluso hay personas que nacen para morir dentro de 3 meses, porque son sus padres los que tienen que aprender algo. Y ellos se brindan a nacer para una vida cortísima y morir antes de cumplir el año, para que aprendan algo sus padres. Miguel Ángel Medrano, el ver lo sutil con ojos de humano conduce al error de las religiones, de enfocar lo divino como que la divinidad fuera humana, con nuestra propia imperfección. Sí, efectivamente, Miguel Ángel, así es, así es. Lo que pasa es que vete a decirle a un fundador de religión o a un pastor de una religión que lo que está haciendo es
enfocar lo trascendente con visión material y temporal. Son punto y aparte, hay que dejarlos. Juan Antonio dice que conforme. Aina Canet, Miguel Ángel, Leonardo y los otros artistas que mencionaste tenían conocimiento del que hablamos aquí. Bueno, yo he nombrado a esos porque son los más conocidos, pero hay otros que tenían unas cualidades muy por encima de la media de su tiempo. Un médico que murió de mala manera, no me acuerdo el nombre, y otras personas que... Los que yo dije no, los que yo dije eran artistas, pero lo dije para caracterizar a la generación del Renacimiento. A ver si encuentro, ya procuraré, Aina, encontrar personas con valores morales, no solo con valores artísticos. Los maestros ascendidos, dice Suga, ¿pueden decidir volver a bajar? Sí, pueden decidir. Si entienden que ellos pueden aportar algo y les merece la pena aportarlo, o deciden aportarlo, con mucha generosidad. Sí, pueden decidir volver a bajar. Margot dice, Rodríguez Gómez, uno de mis hijos tiene 50, nació el 72. Bueno, pues entonces tú eres de la generación de los baby boom. Yo soy de la generación de los baby boom, que nací después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Española. Miguel Servet, efectivamente, ese es, Hansel, gracias. Miguel Servet es el médico que murió de la generación del Renacimiento, que murió de mala manera. Leonardo era superior. Sí, Leonardo era más avanzado que Miguel Ángel y que el otro. Bien, pues son las 20:50, ya hemos cumplido con el tema de hoy, vamos a dejarlo y nos despedimos hasta el próximo jueves, en que haremos ya la última estudio o cálculo o previsión de cuál va a ser el futuro de la humanidad, digamos, del año 2045 en adelante, con lo poco que se pueda decir fijo, y habrá que dar lugar a alternativas o opciones. Hasta entonces, amigos.